Escucha este dato. La deuda del conjunto de administraciones públicas subió a lo largo de los últimos 12 meses en 121.000 millones de euros. Eso equivale a 458 millones de euros por cada día laborable o a 19 millones por cada hora de esos días laborables. Aunque Sánchez parezca no saberlo, la deuda pública no puede crecer indefinidamente. Lástima que las consecuencias de su actuar temerario las pagaremos nosotros y no él. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales. En Twitter e Instagram soy @diebarceló y en YouTube, LinkedIn, Facebook y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. En Telegram te puedes suscribir de manera gratuita al canal Barceló y Asociados, donde yo comparto todos los artículos que publico y otro material. Y también en la página de Facebook Radio Intereconomía Asturias puedes encontrar este y todos los programas que se emiten desde esta casa. Las tres noticias económicas que a mi juicio son más relevantes de esta semana están vinculadas de alguna manera entre sí. La primera es la idea de crear un fondo de pensiones público, es decir, del sector público. Y esto nos muestra que bajo la apariencia de poner las cosas más fáciles a autónomos, a empleados públicos o a cualquier otro colectivo, el avance del Estado sobre el sector privado es permanente y no tiene límites. Si hace unos años nos hubieran dicho que el gobierno se planteaba tener un fondo de pensiones, hubiéramos dicho que no, que eso no podía ser, que no tenía sentido si ya hay toda una industria montada al respecto por parte del sector privado. Pues hoy estamos en esa situación. Idea que surge del Ministerio de Seguridad Social, que está capitaneado por una de las supuestamente personas más sensatas de este lamentable elenco de ministros. Pero es la realidad. ¿La situación cuál es? Hay planes de pensiones donde uno podía y puede todavía hacer sus aportaciones con el incentivo de desgravarse parte de su factura del IRPF. El año pasado, con efectos este año, Sánchez redujo ese límite máximo de aportación de 8.000 euros a 2.000. No conformes con ese sablazo a toda la gente que hacía aportaciones a planes de pensiones, ahora reduce nuevamente a 1.500 euros en todo el año la posibilidad de aportar. Porque a Sánchez no le gusta, a Sánchez y a todo socialista, no le gusta que un individuo tome sus propias decisiones. Entonces, ¿qué hace? Él lo que hacen ahora es favorecer planes de empresa porque en los planes de empresa tienen más influencia los sindicatos, que son los amigos de Sánchez. Entonces, la idea es que si tú tienes un plan de pensiones individual, bueno, lo que le gustaría a Sánchez es que eso desaparezca y darle prioridad a los planes de empresa. Entonces, como queda dos grandes colectivos que son los autónomos y los empleados públicos fuera de los potenciales beneficiarios de los planes de empresa, pues entonces no hay mejor idea que crear un plan de pensiones público. Claro, ahora dicen que para calmar a la gente, para calmar a los cuatro que nos preocupamos por este tipo de cosas, que va a ser gestionado de manera privada. Pero eso es nada, es una excusa y en cualquier momento
vendrá el socialista de turno y dirá que no, que mejor que lo gestione el sector público porque para qué pagar comisiones al sector privado. Y para que veas que el plan de este gobierno, que es avanzar en todos los frentes, arrinconando la iniciativa privada, por lo tanto, arrinconando tu libertad, lo que ha resurgido la idea de los peajes en todas las carreteras, ya con fecha de puesta en marcha para 2024. Yo ya te comenté que el principio de que cada uno pague por aquello que utiliza es correcto. Por lo tanto, si uno utiliza una autopista, es razonable que pague por ello. ¿Por qué? Porque hoy las autopistas se mantienen con los impuestos que paga gente que no tiene ningún coche, gente incluso que no sabe conducir. Entonces eso no es una situación justa. Es verdad que todos nos beneficiamos de las autopistas porque, por ejemplo, compramos las mercancías en los supermercados que son transportadas fundamentalmente en camiones. Entonces uno podría llegar a discutir y a aceptar que parte del mantenimiento sea a cargo de los presupuestos, pero digamos eso no alteraría el principio fundamental de que cada uno pague por lo que utiliza. El problema con Sánchez, ¿cuál es? Que como ya no sabe qué impuesto crear, ya no sabe qué impuesto aumentar, ya no, digamos, sigue aumentando la deuda, como voy a comentar ahora dentro de un momento. Entonces, como no sabe ya de dónde sacar dinero, se le ocurre esto. Entonces esto, digamos, es un nuevo atraco. Porque si esta propuesta de poner peajes en las autopistas estuviera acompañada de una propuesta que dijera, bueno, ponemos los peajes, pero vamos a rebajar el IVA a tanto, o vamos a rebajar los impuestos sobre la gasolina en tanto, o vamos a aumentar, por ejemplo, el mínimo exento en IRPF, o lo que sea, entonces tendría un pase, porque como te acabo de decir, quito bajo impuestos con los que ahora se mantienen las autopistas, y a partir de ahora las autopistas las van a pagar los usuarios. Es lo mismo que pasa con los clubes, que es lo mismo que pasa con los restaurantes, que es lo mismo que pasa con las panaderías. ¿Quién lo financia? Lo financian los consumidores de esos servicios. Entonces, por eso no veo por qué las autopistas no podrían caer bajo el mismo principio. El problema es que a Sánchez no le interesa ni la eficiencia de la economía, ni fomentar la iniciativa privada, ni le interesa nada excepto obtener más dinero para seguir dilapidándolo en los bonos que se le ocurran, así como está como el cheque cultura para los jóvenes o cualquier cosa que se le ocurra. Si un gobierno quisiera fomentar la actividad privada, lo que podría hacer es entregar en concesión el mantenimiento de las autopistas, no todas a la misma empresa, sino una autopista a una empresa, otra autopista a otra empresa, de acuerdo con los resultados de un concurso en el que gane la empresa que acepte mantener la autopista a cambio del cobro del peaje más bajo. Entonces eso fomentaría empleo privado, la gente que hoy trabaja en el sector público manteniendo las autopistas o los que están subcontratados pasarían a trabajar en estas empresas. Las empresas se encargarían de mantener las autopistas, de hacerlas atractivas, ofreciéndoles los servicios que correspondan, y uno como consumidor decidiría si utiliza la autopista o si va en tren. Que es lo mismo que hacemos cuando compramos un pantalón. Me compro un pantalón, me compro otro. Entonces,
pero no. Sánchez lo va a hacer desde la perspectiva socialista, que es la perspectiva invasiva de tu bolsillo y por lo tanto de tu libertad, porque a medida que te quitan cada vez más dinero de lo que tú ganas, tú tienes menos posibilidades de elegir. Entonces, si antes ibas a un restaurante, ahora vas a tener que ir a McDonald's. Y si Sánchez, en la medida que Sánchez siga gobernando y te siga quitando dinero, pues ya tendrás que comerte un bocadillo en tu casa. Y además está la irresponsabilidad de esta gente que al sablear a la gente con peajes en las autopistas sin reducir al mismo tiempo los impuestos, lo único que van a conseguir es que las autopistas se subutilicen, porque la gente, para no pagar, preferirá o intentará utilizar allí donde lo haya carreteras convencionales que se supone que se mantendrían de uso libre y gratuito. Pero claro, esas carreteras convencionales son más peligrosas, entonces aumentará la siniestralidad, aumentarán las muertes de tráfico y todo por el afán recaudador de este gobierno que no sé ya cómo definir. Y no te sorprendas que esta no sea la última ocurrencia para obtener recursos de allí de donde se pueda. A mí la pena es que esta gente, o sea, Pedro Sánchez es el rey Midas al revés. En vez de que todo lo que toca lo transforma en oro, él lo transforma en basura, él lo pudre todo, y lo que va tocando lo va pudriendo. Entonces, este principio sano de que cada uno pague por lo que usa, que como te acabo de decir, es el principio con el cual se financian las panaderías, los restaurantes, los hoteles, los cines, etcétera. Entonces, es un principio sano, pero con Sánchez va a quedar podrido, porque la gente lo va a ver como un atraco, porque realmente va a ser un atraco. A la gente hay que explicarle que no, que el principio es bueno, lo que pasa es que el rey Midas al revés, que es Sánchez, lo pudre, porque habría que aplicarlo con una simultánea rebaja de impuestos, cosa que aquí lamentablemente no va a ocurrir. Y en cuanto a la deuda pública, que es el tercer punto que te quería mencionar, claro, ya nos estamos acostumbrando a que cada mes el Banco de España publica la actualización del dato de la deuda pública y siempre bate un nuevo récord. Entonces, es lo que te comentaba al principio. Es como si Sánchez pensara que la deuda pública puede aumentar indefinidamente, pero nosotros sabemos que eso no puede ser así, y si no que le pregunten a los griegos. Lo que pasa que es verdad que ahora el Banco Central Europeo, en esa política monetaria distorsionadora, por decir lo mínimo, compra bonos y parece que no pasa nada. Pero no pasa hasta que pasa. El Banco Central Europeo no va a poder seguir comprando bonos indefinidamente porque, para empezar, en algún momento se van a agotar los bonos. Tú fíjate lo siguiente. Los bancos centrales, los grandes bancos centrales están todos embarcados en esta política de compra de bonos y de activos en el mercado. Pero mientras la Reserva Federal de Estados Unidos lo que ha comprado equivale a menos del 40% del PIB de Estados Unidos, en el caso de la eurozona, lo que ha comprado el Banco Central Europeo equivale al 80% del PIB de la Unión Europea. Por lo tanto, la distorsión y el impacto es mucho mayor. Y entonces, eso no se va a poder mantener indefinidamente. El problema con economía es que nosotros sabemos los qué e incluso los cómo, pero no podemos anticipar los cuándo. Entonces, podemos estar seguros de que el incremento de la deuda pública siempre termina mal. Y más cuando el que está a cargo es un mentiroso irresponsable. Lo que pasa es que a lo mejor aguanta 1 año más, 2 años más, 3 años más, no lo sé cuánto. Y luego la corrección de ese problema se puede dar en forma de crisis, que es digamos una erupción, un problema súbito que emerge. O sea, en un momento las expectativas del mercado cambian,
el mercado le deja de creer a España, nadie quiere comprar los bonos, algo como lo que pasó en 2012, y entonces ahí o se toman medidas o la economía colapsa, o la otra forma es el convivir con una deuda enorme que aplasta la economía, entonces somete a la economía y a la sociedad a un proceso de empobrecimiento gradual, que como es gradual no se nota mucho, pero ocurre. Entonces no sé cuál va a ser en el caso de España, pero lo que yo te digo, y puedes estar seguro, es que siempre la historia de las deudas públicas grandes y crecientes nunca termina bien. De estos 121.000 millones, en realidad, la deuda total que publica el Banco de España es de 1,42 billones, es decir, un 1, un 4, un 2 y luego 10 ceros. Pero en realidad la deuda es más, porque hay 300.000 millones que una administración le debe a otra. Por ejemplo, que las autonomías las deben al gobierno central o el gobierno central le debe a los ayuntamientos o lo que sea. Entonces, en realidad, la deuda bruta es de 1,7 billones. Es una cantidad, digamos, inconcebible. Como te decía, aumentó en 121.000 millones en los últimos 12 meses y el 80% de ese incremento se debe al gobierno central. Y luego, en partes, hay 19.000 millones que es por más deuda de la Seguridad Social, 11.000 millones más de deuda de las comunidades autónomas, y luego los ayuntamientos han reducido su deuda en los últimos 12 meses en 2.100 millones. Si uno quiere quitarle hierro a este asunto, puede decir que una tercera parte del incremento de la deuda del gobierno central se explica por un cambio contable por la cual la Sareb, que es el banco malo, ahora te recuerdo qué es eso, pasó a considerarse parte del sector público. Cuando a Rajoy le explotó en la mano la bomba de las cajas de ahorro que habían mal gestionado los políticos y los sindicalistas, ¿qué hicieron? Con asesoramiento de la Comisión Europea, crearon lo que se llamó el Banco Malo, que es la Sareb, que es la sociedad administradora, no me acuerdo el nombre, reestructuración bancaria, es la REB, algo así. La operación en que consistió, esos bancos se habían quedado con pisos embargados que no tenían a quién venderle por los créditos que habían otorgado de manera irresponsable. Entonces, para sanear esas cajas de ahorro, dijeron, bueno, vamos a quitar esos inmuebles y los vamos a juntar en un banco malo. Los quitamos, es decir, de las cajas de ahorro y lo ponemos aparte. Entonces, la Sareb emitió deuda para comprarle esos inmuebles a las cajas de ahorro, entonces de paso sí, las cajas de ahorro se fortalecían. Y la idea era que la Sareb, es decir, el banco malo, fuera vendiendo de a poco los pisos y con eso podría ir pagando la deuda e incluso tener un pequeño beneficio. Como más de la mitad del capital de la Sareb lo pusieron los bancos privados, que es increíble, porque a pesar de que los bancos privados fueron parte de la solución, porque como te estoy diciendo, hasta pusieron parte del dinero para constituir la Sareb, los políticos y los sindicalistas tienen la desvergüenza de decir el rescate bancario. El rescate bancario no hubo ningún rescate bancario. Al Banco Santander, al BBV, a Bankinter, al Sabadell, nadie lo rescató nada. Rescataron las cajas de ahorro que estaban podridas por la mala gestión de los políticos y los sindicalistas. Los bancos privados fueron parte de la solución.
y la única excepción dentro de las cajas de ahorro fue la Caixa, para ser justos, y por supuesto las cajas rurales, que no son cajas de ahorro en el sentido convencional, sino que son sociedades cooperativas que no tienen nada que ver con las cajas de ahorro que habían podrido y que hicieron quebrar los políticos y los sindicalistas. Entonces, como más de la mitad del capital era privado, en las reglas contables que se acuerdan dentro de la Unión Europea, dijeron, no, bueno, esto no es parte, esa deuda emitida por la Sareb no es parte del sector público, no es deuda pública, porque es una entidad esencialmente privada. Para hacer breve la historia, ese criterio contable cambió. Y entonces, no sé por qué, pero dijeron, no, esto es una entidad esencialmente controlada por el sector público, por lo tanto, la deuda de la Sareb tiene que formar parte de la deuda pública. Y eso significó, eso se hizo en diciembre del año pasado, significó un incremento, un salto de la deuda de 34.000 millones. Por lo tanto, de los 121.000 millones de los últimos 12 meses, 34.000 millones se explican por simplemente un asiento contable. La deuda ya existía, pero no se consideraba parte de la deuda pública, nada más. Pero la deuda estaba. Insisto, si uno le quiere quitar hierro al asunto con eso, lo puede hacer. El problema es explosivo de todas maneras. Y vinculado con esto, el otro comentario que es que a mí se me ocurrió cuando estaba mirando estos números es que la seguridad social, que ya sabemos que está quebrada, que aumentó su deuda en 19.000 millones en los últimos 12 meses, sigue inventando beneficios y ayudas para captar votos. Digamos, ya cometieron la enorme irresponsabilidad de poner en marcha el ingreso mínimo vital cuando era completamente innecesario, porque en todas las comunidades autónomas ya había alguna prestación por el estilo. Ahora van a ampliarlo más con una ayuda adicional por hijos. Y por supuesto luego hicieron la gran irresponsabilidad de aumentar las pensiones por la variación del índice de precios. Y también eliminar el factor de sostenibilidad. Todo una irresponsabilidad. Pero cuando tú ves esas medidas y al mismo tiempo te das cuenta que esa seguridad social que ya está quebrada tuvo que aumentar su deuda en 19.000 millones, uno se pregunta, ¿la gente que está a cargo de este tema es que están locos o uno no sabe qué pensar? ¿O es que son tan irresponsables, tan demagogos, que lo hacen a sabiendas pero no les importa porque piensan que la seguridad social 4, 5, 6 años más va a aguantar y total para ese momento vaya a saber quién está gobernando, por ahora nosotros sigamos sigamos estirando este chicle? Es terrible, pero esto nos ratifica que toda la gente que tenga menos de 50 años, que no cuente con una prestación jubilatoria significativa, porque simplemente lo más probable es que no se pueda pagar. Y cuando llegue el momento, va a haber que recordar que que gran parte del problema se originó en la irresponsabilidad y en la demagogia del mentiroso de la Moncloa llamado Pedro Sánchez.